Buenas, mi nombre es Suani Dariela Núñez de la Rosa y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la asignatura Cálculo Vectorial impartida por el maestro Juan Toribio Milaní. En esta presentación estaré demostrando el teorema de Green como un caso particular del teorema de Stokes y aplicaciones. El contenido de esta presentación es el siguiente: objetivos, teorema de Stokes, ejercicio propuestos, demostración, ejercicio propuestos, conclusión y frase de motivación, recursos y bibliografía. Objetivos. Objetivo general: relacionar el teorema de Green como un caso particular del teorema de Stokes. Objetivos específicos: convertir integrales de línea a integrales de superficie utilizando el teorema de Stokes. Demostrar la relación que existe entre el teorema de Green y el teorema de Stokes. Utilizar el teorema de Green para evaluar integrales de línea. Teorema de Stokes. El teorema de Stokes establece la relación entre una integral de superficie sobre una superficie S y una integral de línea a lo largo de una curva cerrada C en el espacio que forma la frontera o el borde de S. Para que se cumpla el teorema de Stokes se debe cumplir esta condición, que la integral sobre la curva C del campo vectorial F por el diferencial de R es igual a la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie. Una representación gráfica del teorema de Stokes es la siguiente, donde, como podemos observar, N es el vector normal a la superficie. Esta parte que vemos aquí es la superficie S y C es la curva cerrada en el espacio que forma la frontera o el borde de S. R es la proyección de la superficie en el plano. Ejercicio propuestos. Los ejercicios que vamos a ver a continuación se encuentran en el libro Cálculo, Purcell, novena edición, capítulo 14. Ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice: use el teorema de Stokes para calcular la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie, donde el ejercicio nos da que el campo vectorial F es igual a Y más Z en la dirección de Y más X elevado a la 2 más Z elevado a la 2 en la dirección de J más Y en la dirección de K. S es la mitad del cilindro. Z igual a raíz de 1 menos X elevado a la 2 entre Y igual a 0 y Y igual a 1. Y N es el vector normal superior. Recordando el teorema de Stokes, que se debe cumplir esta condición, que la integral sobre la curva C del campo vectorial F por el diferencial de R es igual a la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie. Este ejercicio lo vamos a resolver primero como una integral de línea y luego esa integral de línea la vamos a cambiar a una integral de superficie utilizando el teorema de Stokes. Vamos a ver que vamos a llegar
a la misma conclusión resolviéndola de ambas maneras. Esta gráfica que podemos observar aquí es la superficie S, que es la mitad del cilindro, Z igual a raíz de 1 menos X elevado a la 2. Vamos a tener que la curva C es igual a C1 más C2 más C3 más C4. Parametrizando a C1 vamos a tener X de T igual a 1 y si derivamos el diferencial de X es igual a 0 por el diferencial de T. Y de T igual a T y si derivamos el diferencial de Y es igual al diferencial de T. Z de T igual a 0 y si derivamos vamos a tener el diferencial de Z igual a 0 por el diferencial de T. T varía de 0 a 1. Continuando con la parametrización, ahora vamos a parametrizar a C2, X de T igual a coseno de T, Y de T igual a 1, Z de T igual a seno de T. Y si derivamos, vamos a tener el diferencial de X es igual a menos seno de T por el diferencial de T. El diferencial de Y es igual a 0 por el diferencial de T. El diferencial de Z es igual a coseno de T por el diferencial de T. T varía de 0 a pi. Parametrizando a C3 vamos a tener X de T igual a menos 1, Y de T igual a 1 menos T y Z de T igual a 0. Derivando vamos a tener el diferencial de X es igual a 0 por el diferencial de T. El diferencial de Y es igual a menos el diferencial de T. El diferencial de Z es igual a 0 por el diferencial de T. T varía de 0 a 1. Por último, vamos a parametrizar a C4, que es X de T igual a menos coseno de T, Y de T igual a 0, Z de T igual a seno de T. Derivando, vamos a tener que el diferencial de X es igual a seno de T por el diferencial de T. El diferencial de Y es igual a 0 por el diferencial de T. El diferencial de Z es igual a coseno de T por el diferencial de T. T varía de 0 a pi. Continuando con el ejercicio y recordando la definición de la integral de línea en un campo vectorial, la integral sobre la curva C del campo vectorial F por el diferencial de R es igual a la integral de A a B de F de X de T, Y de T, Z de T. Producto punto R' de T por el diferencial de T. Recordando la parametrización de C1, que es X de T igual a 1, Y de T igual a T y Z de T igual a 0, y que T varía de 0 a 1. Esos serán nuestros límites de integración. Vamos a tener que R de T va a ser igual a I más T en la dirección de J más 0 en la dirección de K. Recordando el campo vectorial F que nos lo da el ejercicio, que es igual a Y más Z en la dirección de I más X elevado a la 2 más Z elevado a la 2 en la dirección de J más Y en la dirección de K. Derivando R de T, vamos a tener que R'
de t por el diferencial de t es igual a 0 en la dirección de y más j más 0 en la dirección de k por el diferencial de t. Vamos a determinar a f de x de t, y de t, z de t. Esto va a ser igual, en este caso, lo que hice fue sustituir. Vamos a sustituir y, que es igual a t, z, que es igual a 0, y x, que es igual a 1. Donde se encuentra y, lo vamos a sustituir por t. Donde se encuentra z, lo vamos a sustituir por 0. Y donde se encuentra x, lo vamos a sustituir por 1. Y nos va a quedar la siguiente expresión, que esto es igual a t más 0 en la dirección de y más 1 elevado a la 2 más 0 elevado a la 2 en la dirección de j más t en la dirección de k. Ahora sí, podemos plantear nuestra integral y vamos a tener que la integral sobre la curva C1 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a la integral de 0 a 1 de t en la dirección de y más j más t en la dirección de k, producto punto 0 en la dirección de y más j más 0 en la dirección de k por el diferencial de t. Al realizar esta operación de producto punto vamos a tener que esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 por el diferencial de t. Y al resolver esta integral vamos a tener que esto es igual a t. Evaluando los límites de integración de 0 a 1. Evaluando en 1 vamos a tener que esto es igual a 1. Vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la integral sobre la curva C1 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a 1. Continuando con el ejercicio y recordando la definición de la integral de línea en un campo vectorial, que ya lo mencionamos anteriormente, y recordando la parametrización de C2, que tenemos x de t es igual a coseno de t, y de t es igual a 1, z de t es igual a seno de t, y t varía de 0 a pi. Eso será nuestro límite de integración. Vamos a tener que r de t va a ser igual a coseno de t en la dirección de y más j más seno de t en la dirección de k. También vamos a recordar el campo vectorial f que nos lo da el ejercicio, que es igual a y más z en la dirección de y más x elevado a la 2 más z elevado a la 2 en la dirección de j más y en la dirección de k. Derivando a r de t, vamos a tener que r' de t por el diferencial de t es igual a menos seno de t en la dirección de y más 0 en la dirección de j más coseno de t en la dirección de k por el diferencial de t. Vamos a determinar a f de x de t, y de t, z de t. Esto es igual, sustituyendo aquí en el campo vectorial, tenemos que x es igual a coseno de t, así que lo vamos a sustituir. Tenemos que y es igual a 1 y que z es igual a seno de t. Sustituyendo nos va a quedar la siguiente expresión, que esto es igual a 1 menos seno de t en la dirección de y más coseno elevado a la 2 de t más seno elevado a la 2 de t en la dirección de j más k.
recordando la identidad trigonométrica que coseno elevado a la 2 de t más seno elevado a la 2 de t es igual a 1. Entonces esta parte que tenemos aquí va a ser igual a 1 y multiplicándolo por j nos va a quedar solamente j. Ahora sí podemos plantear nuestra integral y vamos a tener la integral sobre la curva C2 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a la integral de 0 a pi de 1 más seno de t en la dirección de i más j más k producto punto menos seno de t en la dirección de i más 0 en la dirección de j más coseno de t en la dirección de k por el diferencial de t. Realizando esta operación de producto punto, vamos a tener que esta integral que tenemos aquí es igual a la integral de 0 a pi de menos seno de t menos seno elevado a la 2 de t más coseno de t por el diferencial de t. Resolviendo esta integral vamos a tener que esto es igual a coseno de t menos 1 entre 2 por t más 1 entre 4 por seno de 2t más seno de t, evaluando en el límite de integración de 0 a pi. Evaluando en el límite de integración vamos a tener que la integral sobre la curva C2 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual, evaluando en pi, coseno de pi menos 1 entre 2 por pi más 1 entre 4 seno de 2pi más seno de pi menos, evaluando en 0, coseno de 0 menos 1 entre 2 por 0 más 1 entre 4 seno de 2 por 0 más seno de 0. Resolviendo estas operaciones vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la integral sobre la curva C2 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a menos 1 menos pi entre 2 menos 1 y esto es igual a menos 2 menos pi entre 2. Vamos a tener que la integral sobre la curva C2 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a menos 2 menos pi entre 2. Continuando y recordando también la definición de la integral de línea en un campo vectorial, que ya lo mencionamos anteriormente, vamos a recordar la parametrización de C3, que es x de t igual a menos 1, y de t igual a 1 menos t, z de t igual a 0, y t varía de 0 a 1. Vamos a tener que r de t es igual a menos i más 1 menos t en la dirección de i más 0 en la dirección de k. Recordando el campo vectorial, f que es igual a y más z en la dirección de i más x elevado a la 2 más z elevado a la 2 en la dirección de j más y en la dirección de k. Y derivando r de t, vamos a tener que r' de t por el diferencial de t es igual a 0 en la dirección de i menos j más 0 en la dirección de k por el diferencial de t. Vamos a tener que f de x de t, y de t, z de t es igual
a 1 menos t más 0 en la dirección de i más menos 1 elevado a la 2 más 0 elevado a la 2 en la dirección de j más 1 menos t en la dirección de k. Recordando que esto es nuestro límite de integración. Planteando nuestra integral, vamos a tener que la integral sobre la curva C3 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a la integral de 0 a 1 de 1 menos t en la dirección de i más j más 1 menos t en la dirección de k, producto punto, 0 en la dirección de i menos j más 0 en la dirección de k por el diferencial de t. Resolviendo esta operación de producto punto, vamos a tener que esto es igual a la integral de 0 a 1 de menos el diferencial de t. Al resolver esta integral vamos a tener que esto es igual a menos t, evaluando el límite de integración de 0 a 1. Evaluando el límite de integración vamos a tener que esto es igual a menos 1. Y vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la integral sobre la curva C3 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a menos 1. Continuando y recordando la definición de la integral de línea en un campo vectorial, que es la integral sobre la curva C del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a la integral de a b de f de x de t, y de t, z de t, producto punto r' de t por el diferencial de t. Recordando la parametrización de C4, x de t es igual a menos coseno de t, y de t es igual a 0 y z de t es igual a seno de t. T varía de 0 a pi y esto será nuestro límite de integración. R de t es igual a menos coseno de t en la dirección de i más 0 en la dirección de j más seno de t en la dirección de k. Recordando el campo vectorial f que nos lo da el ejercicio, que es igual a y más z en la dirección de i más x elevado a la 2 más z elevado a la 2 en la dirección de j más y en la dirección de k. Derivando a r de t vamos a tener que r' de t por el diferencial de t es igual a seno de t en la dirección de i más 0 en la dirección de j más coseno de t en la dirección de k por el diferencial de t. Vamos a tener que f de x de t, y de t, z de t es igual, sustituyendo aquí en el campo vectorial tenemos que y es igual a 0, lo sustituimos, más seno de t, tenemos que z es igual a seno de t, esto va a estar en la dirección de i, más, en este caso tenemos menos coseno de t, pero si lo elevamos vamos a tener coseno elevado a la 2 de t, más seno elevado a la 2 de t en la dirección de j, más 0 en la dirección de k. Recordando la identidad trigonométrica, que coseno elevado a la 2 de t más seno elevado a la 2 de t es igual a 1. Entonces, esto que vamos a tener aquí es igual a 1. Planteando nuestra integral, vamos a tener la integral sobre la curva C4 del campo vectorial f por el diferencial de r es igual a la integral de 0 a pi de seno de t en la dirección de i
más J producto punto seno de T en la dirección de I más coseno de T en la dirección de K por el diferencial de T. Al realizar otra operación de producto punto, vamos a tener que esta integral es igual a la integral de 0 a pi seno elevado a la 2 de T por el diferencial de T. Al resolver esta integral vamos a tener que esto es igual a 1 entre 2 por el T menos 1 entre 4 seno de 2T evaluando los límites de integración de 0 a pi. Evaluando los límites de integración vamos a tener que esto es igual a 1 entre 2 por pi menos 1 entre 4 seno de 2pi menos 1 entre 2 por 0 menos 1 entre 4 seno de 2 por 0 y esto va a ser igual a pi entre 2. Vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la integral sobre la curva C4 del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a pi entre 2. Recordando que anteriormente teníamos que C era igual a C1 más C2 más C3 más C4. Así que vamos a tener que la integral sobre la curva C del campo vectorial f por el diferencial de R va a ser igual a la integral sobre la curva C1 del campo vectorial f por el diferencial de R más la integral sobre la curva C2 del campo vectorial f por el diferencial de R más la integral sobre la curva C3 del campo vectorial f por el diferencial de R más la integral sobre la curva C4 del campo vectorial f por el diferencial de R. Recordando que ya determinamos que la integral sobre la curva C1 del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a 1. Y que la integral sobre la curva C2 del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a menos 2 menos pi entre 2. También determinamos que la integral sobre la curva C3 del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a menos 1. Y por último determinamos que la integral sobre la curva C4 del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a pi entre 2. Así que vamos a tener que la integral sobre la curva C del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a 1 menos 2 menos pi entre 2 menos 1 más pi entre 2. Resolviendo esta operación vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la integral sobre la curva C del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a menos 2. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio. Continuando con el ejercicio y recordando el teorema de Stokes, que establece la siguiente condición, que la integral sobre la curva C del campo vectorial f por el diferencial de R es igual a la integral doble sobre la región S del rotacional del campo vectorial f por el vector normal por el diferencial de superficie. El ejercicio que vamos a resolver a continuación ya lo hemos resuelto como una integral de línea. Esta integral de línea la vamos a convertir en una integral de superficie utilizando el teorema de Stokes. Y vamos a llegar a la misma conclusión resolviéndola por la integral de línea y por la integral de superficie.
Vamos a recordar el ejercicio que teníamos anteriormente, que el campo vectorial F es igual a Y más Z en la dirección de Y más X elevado a la 2 más Z elevado a la 2 en la dirección de J más Y en la dirección de K. S es la mitad del cilindro, Z igual a raíz de 1 menos X elevado a la 2. Como podemos observar aquí, ya he graficado la mitad del cilindro, Z igual a raíz de 1 menos X elevado a la 2, entre Y igual a 0 y Y igual a 1, y N, como podemos observar aquí, es el vector normal superior. Vamos a determinar el rotacional del campo vectorial F, que va a ser igual a este determinante, donde tenemos en la dirección de Y los siguientes componentes: la derivada parcial de X, Y más Z, como podemos observar aquí, Y más Z se encuentra en la dirección de Y, por eso lo colocamos aquí. En la dirección de J tenemos la derivada parcial de Y, X elevado a la 2 más Z elevado a la 2. Y en la dirección de K tenemos la derivada parcial de Z, Y. Vamos a tener que el rotacional del campo vectorial F va a ser igual en la dirección de Y, la derivada parcial con respecto a la variable Y, X elevado a la 2 más Z elevado a la 2, la derivada parcial con respecto a Z, Y, menos en la dirección de J, la derivada parcial con respecto a X, Y más Z, la derivada parcial con respecto a Z, Y, más en la dirección de K, la derivada parcial con respecto a X, Y más Z, la derivada parcial con respecto a Y, X elevado a la 2 más Z elevado a la 2. Entonces vamos a tener que el rotacional del campo vectorial F va a ser igual a la derivada parcial de Y con respecto a Y, menos la derivada parcial de X elevado a la 2 más Z elevado a la 2 con respecto a Z en la dirección de Y, menos la derivada parcial de Y con respecto a X, menos la derivada parcial de Y más Z con respecto a Z en la dirección de J, más la derivada parcial de X elevado a la 2 más Z elevado a la 2 con respecto a X, menos la derivada parcial de Y más Z con respecto a Y en la dirección de K. Realizando las derivadas parciales, vamos a tener que el rotacional del campo vectorial F es igual a 1 menos 2Z en la dirección de Y, menos 0 menos 1 en la dirección de J, más 2X menos 1 en la dirección de K. Y esto va a ser igual a 1 menos 2Z en la dirección de Y, más J, más 2X menos 1 en la dirección de K. Recordando que tenemos que Z es igual a raíz de 1 menos X elevado a la 2. Así que donde se encuentra la variable Z, pues lo vamos a sustituir por raíz de 1 menos X elevado a la 2. Y vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a 1 menos 2 por raíz de 1 menos X elevado a la 2 en la dirección de Y, más J, más 2X menos 1 en la dirección de K. Vamos a determinar el vector normal y el diferencial de superficie. Tenemos que el vector normal es igual al gradiente de G entre la norma de gradiente de G. Y el diferencial de superficie es igual raíz de la derivada parcial de Z
con respecto a x elevado a la 2 más la derivada parcial de z con respecto a y elevado a la 2 más 1 por el diferencial de área. Entonces vamos a tener que el diferencial de superficie es igual al módulo del gradiente de g por el diferencial de área. Recordando que el diferencial de área es igual al diferencial de y por el diferencial de x. Entonces vamos a tener que el vector normal por el diferencial de superficie va a ser igual al gradiente de g entre la norma del gradiente de g por la norma del gradiente de g por el diferencial de área. Pero como podemos observar, la norma del gradiente de g se simplifica y nos quedará que el vector normal por el diferencial de superficie es igual al gradiente de g por el diferencial de área. Pero tenemos que el gradiente de g es igual a menos la derivada parcial de z con respecto a x en la dirección de y menos la derivada parcial de z con respecto a y en la dirección de j más 1 en la dirección de k. Recordando que tenemos que z es igual a raíz de 1 menos x elevado a la 2. Así que vamos a tener que z es igual a g de x, y, que esto va a ser igual a raíz de 1 menos x elevado a la 2. Vamos a tener que el gradiente de g de x, y va a ser igual, realizando las derivadas parciales, vamos a tener x entre raíz de 1 menos x elevado a la 2 en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más k. Entonces vamos a tener que el vector normal por el diferencial de superficie es igual a x entre raíz de 1 menos x elevado a la 2 en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más k por el diferencial de y por el diferencial de x. Ahora vamos a observar la proyección de la superficie en el plano. Si proyectamos esta superficie que tenemos aquí, S, que es la mitad del cilindro, Z igual a raíz de 1 menos x elevado a la 2, la proyectamos en el plano, pues obtendremos esta gráfica. Y podemos observar claramente que Y varía de 0 a 1 y que X varía de menos 1 a 1. Esos serán nuestros límites de integración. Recordando que ya hemos determinado el rotacional del campo vectorial F, que es igual a 1 menos 2 por raíz de 1 menos x elevado a la 2 en la dirección de y más j más 2x menos 1 en la dirección de k. También determinamos el vector normal por el diferencial de superficie, que es igual a x entre raíz de 1 menos x elevado a la 2 en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más k por el diferencial de y por el diferencial de x. Tenemos que y varía de 0 a 1 y que x varía de menos 1 a 1. Planteando nuestra integral de superficie, vamos a tener la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie. Y esto va a ser igual, recordando que esos son nuestros límites de integración. Vamos a tener la integral de menos 1 a 1 con respecto a la variable x y la integral de 0 a 1 con respecto a la variable y.
Sustituyendo aquí lo que nos dio el rotacional de campo vectorial F, vamos a tener 1 menos 2 por raíz de 1 menos X elevado a la 2 en la dirección de Y, más J, más 2X menos 1 en la dirección de K. Por sustituyendo lo que tenemos aquí, el vector normal por el diferencial de superficie, vamos a tener X entre raíz de 1 menos X elevado a la 2 en la dirección de Y, más 0 en la dirección de J, más K. Vamos a tener que la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie es igual a la integral de menos 1 a 1 con respecto a la variable X y la integral de 0 a 1 con respecto a la variable Y. Al realizar la operación de producto punto, vamos a obtener X menos 2X por raíz de 1 menos X elevado a la 2 entre raíz de 1 menos X elevado a la 2 más 2X menos 1. Continuando con el ejercicio, vamos a tener que la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie es igual a la integral de menos 1 a 1 con respecto a la variable X y la integral de 0 a 1 con respecto a la variable Y de X entre raíz de 1 menos X elevado a la 2 menos 2X. En este caso, lo que hice aquí fue que esta expresión que tengo aquí la distribuí en toda esta expresión de arriba y me quedó esta parte como resultado. Más 2X menos 1. Entonces vamos a tener que esto es igual a la integral de menos 1 a 1 por el diferencial de X y la integral de 0 a 1 por el diferencial de Y de X entre raíz de 1 menos X elevado a la 2. En este caso, como podemos observar, si agrupamos los términos semejantes, como tienen signos opuestos, pues nos va a dar como resultado 0, quedándonos menos 1. Al resolver esta integral con respecto a la variable Y, considerando que X es una constante, vamos a tener que esto va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 de X entre raíz de 1 menos X elevado a la 2 por Y menos Y evaluado en el límite de integración de 0 a 1 por el diferencial de X. Entonces vamos a tener que esto es igual a la integral de menos 1 a 1 evaluando el límite de integración de X entre raíz de 1 menos X elevado a la 2 menos 1 por el diferencial de X. Al resolver esta integral vamos a tener que esto es igual a menos raíz de 1 menos X elevado a la 2 menos X evaluado en el límite de integración de menos 1 a 1. Y vamos a tener que evaluando el límite de integración esto va a ser igual evaluando en 1 menos raíz de 1 menos 1 elevado a la 2 menos 1 menos evaluando en menos 1 menos raíz de 1 menos 1 elevado a la 2 menos 1. Al resolver estas operaciones vamos a tener que esto es igual a menos 1 y esto es igual a menos 2. Y vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie va a ser igual a menos 2. Pero si se acuerdan, al resolverlo por la integral de línea, nos dio lo mismo. Nos dio que la integral
sobre la curva C del campo vectorial F por el diferencial de R es igual a -2 y podemos ver claramente que el teorema de Stokes se cumple. Continuando con el ejercicio número 2, el ejercicio número 2 nos dice sea F de X, Y, Z igual a X por Y por Z en la dirección de Y más Y en la dirección de J más Z en la dirección de K. Y S, Z igual a X elevado a la 2. X varía de 0 a A y Y varía de 0 a A. Graficando en GeoGebra, Z que es igual a X elevado a la 2, tenemos esta gráfica. Y recordando el teorema de Stokes, que se debe cumplir la siguiente condición, que la integral sobre la curva C del campo vectorial F por el diferencial de R es igual a la integral doble sobre la superficie S de rotacional del campo vectorial F por el vector normal por el diferencial de superficie. Recordando que el campo vectorial F de X, Y, Z es igual a X por Y por Z en la dirección de Y más Y en la dirección de J más Z en la dirección de K. Y esto que podemos observar aquí sería la vista desde arriba de Z igual a X elevado a la 2. El ejercicio claramente nos dice que X varía de 0 a A y que Y varía de 0 a A. Teniendo esto en cuenta, estos van a ser nuestros límites de integración. Vamos a determinar el rotacional del campo vectorial F, que es igual a este determinante. En la dirección Y tenemos las siguientes componentes: la derivada parcial con respecto a X, X por Y por Z. En J tenemos la derivada parcial con respecto a Y, Y. En K tenemos la derivada parcial con respecto a Z, Z. Vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a la derivada parcial con respecto a Y, Y. La derivada parcial con respecto a Z, Z en la dirección de Y, menos la derivada parcial con respecto a X, X por Y por Z, la derivada parcial con respecto a Z, Z en la dirección J, más la derivada parcial con respecto a X, X por Y por Z, la derivada parcial con respecto a Y, Y en la dirección de K. Vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a la derivada parcial de Z con respecto a la variable Y, menos la derivada parcial de Y con respecto a la variable Z en la dirección Y, menos la derivada parcial de Z con respecto a la variable X, menos la derivada parcial de X por Y por Z con respecto a la variable Z en la dirección J, más la derivada parcial de Y con respecto a la variable X, menos la derivada parcial de X por Y por Z con respecto a la variable Y en la dirección de K. Realizando las derivadas parciales, vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a 0 menos 0 en la dirección de Y, menos 0 menos X por Y en la dirección de J, más 0 menos X por Z en la dirección de K. Entonces vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a 0 en la dirección de Y, más X por Y en la dirección de J, más X por Z en la dirección de K. Recordando que tenemos
que z es igual a x elevado a la 2. Donde se encuentra la variable z, pues la vamos a sustituir por x elevado a la 2. Entonces vamos a tener que rotacionar del campo vectorial f es igual a 0 en la dirección de y más x por y en la dirección de j más x elevado a la 3 en la dirección de k. Vamos a determinar el vector normal y el diferencial de superficie, donde ya dijimos anteriormente que vector normal es igual al gradiente de g entre la norma del gradiente de g y que el diferencial de superficie es igual a la raíz de la derivada parcial de z con respecto a x elevado a la 2 más la derivada parcial de z con respecto a y elevado a la 2 más 1 por el diferencial de área. Tenemos que el diferencial de superficie es igual a la norma del gradiente de g por el diferencial de área, recordando que el diferencial de área es igual al diferencial de y por el diferencial de x. Así que vamos a tener que el vector normal por el diferencial de superficie es igual al gradiente de g entre la norma del gradiente de g por la norma del gradiente de g por el diferencial de área. Pero como podemos observar, la norma del gradiente de g se simplifica y nos quedará que el vector normal por el diferencial de superficie es igual al gradiente de g por el diferencial de área. Recordando que tenemos z igual a x elevado a la 2. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a tener que z es igual a g de x, y igual a x elevado a la 2. Realizando la derivada parcial de g con respecto a la variable x, esto va a ser igual a 2x. Y si realizamos la derivada parcial de g con respecto a la variable y, esto va a ser igual a 0. Recordando que el gradiente de g es igual a menos la derivada parcial de z con respecto a x en la dirección y, menos la derivada parcial de z con respecto a y en la dirección j más k. Sustituyendo vamos a tener que el gradiente de g de x, y es igual a menos 2x en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más k. Entonces, recordando que tenemos que el vector normal por el diferencial de superficie es igual al gradiente de g por el diferencial de área. Pero el diferencial de área es igual al diferencial de y por el diferencial de x. Así que vamos a tener que el vector normal por el diferencial de superficie es igual a menos 2x en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más k por el diferencial de y por el diferencial de x. Recordando que ya hemos determinado el rotacional del campo vectorial f, que es igual a 0 en la dirección de y más x por y en la dirección de j más x elevado a la 3 en la dirección de k. También tenemos que el vector normal por el diferencial de superficie es igual a menos 2x en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más k por el diferencial de y por el diferencial de x. Recordando que el ejercicio nos da que x varía de 0 a a y que y varía de 0 a a, y esos serán nuestros límites de integración. Vamos a tener la integral doble sobre la superficie S de rotacional del campo vectorial f por el vector normal por el diferencial de superficie.
Esto va a ser igual a la integral de 0 a a con respecto a la variable x y la integral de 0 a a con respecto a la variable y. Sustituyendo lo que nos dio rotacional de campo vectorial f, vamos a tener 0 en la dirección de y más x por y en la dirección de j más x elevado a la 3 en la dirección de k, por sustituyendo lo que nos dio el vector normal por el diferencial de superficie, que es menos 2x en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más k. Entonces vamos a tener que la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial f por el vector normal por el diferencial de superficie es igual a la integral de 0 a a con respecto a la variable x y la integral de 0 a a con respecto a la variable y. Realizando la operación de producto punto vamos a tener x elevado a la 3. Entonces vamos a tener que la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial f por el vector normal por el diferencial de superficie es igual a la integral de 0 a a. En este caso lo que estoy haciendo aquí es integrar con respecto a la variable y, recordando que si estamos integrando con respecto a la variable y, pues vamos a considerar que la variable x es una constante. Entonces vamos a tener x elevado a la 3 por y evaluado en el límite de integración de 0 a a por el diferencial de x. Esto es igual a por la integral de 0 a a de x elevado a la 3 por el diferencial de x. En este caso lo que hice fue evaluar en el límite de integración y si evalúo en a voy a tener x elevado a la 3 por a, pero como a es una constante, pues la puedo sacar para fuera de la integral. Resolviendo esta integral que tenemos aquí, vamos a tener que esto es igual a por x elevado a la 4 entre 4 evaluado en el límite de integración de 0 a a. Evaluando en el límite de integración vamos a tener que esto es igual a por a elevado a la 4 entre 4. Y vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la integral doble sobre la región S de rotacional del campo vectorial f por el vector normal por el diferencial de superficie es igual a elevado a la 5 entre 4. Comprobando con Symbolak, vemos que al introducir nuestra integral llegamos al mismo resultado, a elevado a la 5 entre 4. Entonces nuestro ejercicio está correcto. Ahora vamos a demostrar el teorema de Green como un caso particular del teorema de Stokes. Vamos a ver qué establece el teorema de Green. Nos dice que sea D una región simplemente conecta cuya frontera es una curva C, suave a trozo, orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si M y N tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D, entonces la integral sobre la curva C de M por el diferencial de X más N por el diferencial de Y es igual a la integral doble sobre la región D de la derivada parcial de N con respecto a X menos la derivada parcial de M con respecto a Y por el diferencial de área. Lo que podemos observar ahora es una representación gráfica del teorema de Green
donde en este caso D sería la región y vamos a tener que la curva C va a ser igual a C1 más C2 más C3 y más C4. Y vemos también que esta curva está orientada en sentido contrario a la manecilla del reloj. El teorema de Green relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto que encierra la curva. Ahora vamos a demostrar el teorema de Green como un caso particular del teorema de Stokes. Tenemos la integral doble sobre la región R de rotacional del campo vectorial F por K, que en este caso representa el vector normal por el diferencial de área. Esto es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área. Si F es un campo vectorial en el plano, se puede escribir que el campo vectorial F es igual a m de x, y en la dirección y más n de x, y en la dirección j más 0 en la dirección k. Y vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a este determinante donde tenemos en la dirección y la derivada parcial con respecto a x, m. En la dirección j la derivada parcial con respecto a y, n. En la dirección k la derivada parcial con respecto a z, 0. Y esto va a ser igual en la dirección y a la derivada parcial con respecto a y, n. La derivada parcial con respecto a z, 0, menos en la dirección j, la derivada parcial con respecto a x, m, la derivada parcial con respecto a z, 0, más en la dirección k, la derivada parcial con respecto a x, m, la derivada parcial con respecto a y, n. Así que vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a la derivada parcial de 0 con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a z en la dirección y menos la derivada parcial de 0 con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a z en la dirección j más la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y en la dirección k. Realizando las derivadas parciales vamos a tener que rotacional del campo vectorial F es igual a 0 en la dirección de y menos 0 en la dirección de j más la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y en la dirección de k. Así que vamos a obtener que rotacional del campo vectorial F es igual a la derivada parcial de m con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y en la dirección de k. Y vamos a obtener que la integral doble sobre la región R de rotacional del campo vectorial F por K por el diferencial de área es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y en la dirección de k por K por el diferencial de área. Recordando que el producto punto de K por K nos da como resultado 1.
Así que vamos a obtener la integral doble sobre la región R de rotacional del campo vectorial F por K por el diferencial de área es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de N con respecto a X menos la derivada parcial de M con respecto a Y por el diferencial de área. Y como podemos observar, lo que tenemos aquí es el teorema de Green. Y hemos demostrado que el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. Ahora vamos a pasar a los ejercicios propuestos. Los ejercicios que vamos a ver a continuación se encuentran en el libro Cálculo 2 de varias variables, novena edición, Ron Larson y Bruce Edwards, capítulo 15. Aplicaciones del teorema de Green. Ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea, la integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y. C, frontera de la región comprendida entre la gráfica de y igual a 0 y y igual a 1 menos x elevado a la 2. Graficando en GeoGebra, vamos a obtener que esta parte que tenemos aquí, esta recta, es y igual a 0. Y esta parábola es y igual a 1 menos x elevado a la 2. Esto que está sombreado aquí es la región y el área de la región es 1.33 periódico. Podemos ver claramente que x varía de menos 1 a 1 y que y varía de 0 a 1 menos x elevado a la 2. Entonces vamos a tener la integral sobre la curva C de M por el diferencial de X más N por el diferencial de Y es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de N con respecto a X menos la derivada parcial de M con respecto a Y por el diferencial de área. Recordando que esta parte que tenemos aquí es la integral de línea en forma diferencial. Entonces tenemos la integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más x más y por el diferencial de y. Esto es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área. En este caso vamos a tener que m es igual a 2x por y y que n es igual a x más y. Realizando las derivadas parciales, vamos a tener la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 2x y la derivada parcial de n con respecto a x es igual a menos 1. Recordando que llevaría de 0 a 1 menos x elevado a la 2 y que x varía de menos 1 a 1 y que el diferencial de área es igual a la diferencial de y por el diferencial de x. Esto que tenemos aquí serán nuestros límites de integración. Recordando que ya hemos determinado la derivada parcial con respecto a y igual a 2x y la derivada parcial de n con respecto a x igual a 1. Así que vamos a tener
que la integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y es igual a la integral de menos 1 a 1 con respecto a la variable x y la integral de 0 a 1 menos x elevado a la 2 de 1 menos 2x. Vamos a tener que la integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y es igual, integrando con respecto a la variable y, vamos a considerar que la variable x es una constante, así que vamos a tener la integral de menos 1 a 1 de y menos 2x por y evaluado en el límite de integración de 0 a 1 menos x elevado a la 2 por el diferencial de x. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a tener que la integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y es igual a la integral de menos 1 a 1, evaluando los límites de integración, vamos a tener 1 menos x elevado a la 2 menos 2x por 1 menos x elevado a la 2 por el diferencial de x. Tenemos la integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y es igual a la integral de menos 1 a 1. 1 menos x elevado a la 2 y este menos 2x multiplicándolo en toda la expresión vamos a tener menos 2x más 2x elevado a la 3 por el diferencial de x. La integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y es igual, resolviendo esta integral que tenemos aquí, vamos a tener x menos x elevado a la 3 entre 3 menos x elevado a la 2 menos x elevado a la 4 entre 2, evaluando los límites de integración de menos 1 a 1. Evaluando los límites de integración, vamos a tener que esta integral es igual a 1 menos 1 entre 3 menos 1 entre 2 menos 1 más 1 entre 3 menos 1 entre 2. Esta integral que tenemos aquí es igual a 1 menos 1 entre 3 menos 1 entre 2 más 1. En este caso, este signo que tenemos aquí lo estamos distribuyendo en toda esta expresión. Menos 1 entre 3 más 1 entre 2. Tenemos la integral sobre la curva C de 2x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y. Y esto es igual a 4 entre 3. Comprobándolo con Symbolab, al introducir nuestra integral en este programa, vemos que nos da como resultado que es igual a 4 entre 3 y una aproximación decimal sería 1.33. Continuando con el ejercicio número 4, el ejercicio número 4 nos dice utilizar el teorema de Green para calcular el trabajo realizado por la fuerza F sobre una partícula que se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por la trayectoria cerrada, F de X, Y, en este caso F representa la fuerza y esto es igual a X por Y en la dirección de Y más X más Y en la dirección de J. C, que es X elevado a la 2 más Y elevado a la 2 igual a 1. Graficando en GeoGebra, vemos que tenemos esta circunferencia
que corresponde a x elevado a la 2 más y elevado a la 2 igual a 1. Al graficarlo tenemos esta circunferencia. La parte sombreada de azul es la región y el área de la región aproximadamente es 3.14. En coordenadas polares vamos a tener que r varía de 0 a 1 y que θ varía de 0 a 2pi. Recordando que en coordenadas polares tenemos que x es igual a r coseno de θ, que y es igual a r seno de θ y que r elevado a la 2 es igual a x elevado a la 2 más y elevado a la 2. Y el diferencial de área es igual a r por el diferencial de r por el diferencial de θ. Recordando el teorema de Green, que nos dice que la integral sobre la curva C de m por el diferencial de x más n por el diferencial de y es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área. Esta parte que vemos aquí es la integral de línea en forma diferencial. Recordando que tenemos que f de x, y, en este caso f representa la fuerza, es igual a x por y en la dirección de y más x más y en la dirección de j. Entonces vamos a tener la integral sobre la curva C de x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y. Es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el diferencial de área. En este caso vamos a tener que m es igual a x por y que n es igual a x más y. Realizando las derivadas parciales vamos a tener que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a x. Y que la derivada parcial de n con respecto a x es igual a 1. Entonces, ya hemos determinado las derivadas parciales. Vamos a recordar que r varía de 0 a 1 y que θ varía de 0 a 2pi. Y eso será nuestro límite de integración. Y el diferencial de área es igual a r por el diferencial de r por el diferencial de θ. Planteando nuestro integral vamos a tener el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por el diferencial de x más x más y por el diferencial de y. Y eso es igual a la integral doble sobre la región R de 1 menos x por el diferencial de área. Recordando que x es igual a r coseno de θ y que y es igual a r seno de θ. Y que r elevado a la 2 es igual a x elevado a la 2 más y elevado a la 2 en coordenadas polares. Así que vamos a tener que el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y igual a la integral de 0 a 2pi con respecto a θ y la integral de 0 a pi con respecto a r de 1 menos r coseno de θ por r. Vamos a tener que el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y esto es igual a la integral de 0 a 2pi con respecto a θ y la integral de 0 a 1 con respecto a r. Este r que tenemos aquí lo multiplicamos en toda la expresión y vamos a obtener r menos r elevado a la 2 coseno de θ. Vamos a integrar la integral de 0 a 2pi con respecto a la variable r, considerando que θ es una constante. Así que vamos a tener que el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por el diferencial de x más y por el diferencial de y
y esto es igual a la integral de 0 a 2pi de r elevado a la 2 entre 2 menos r elevado a la 3 entre 3 coseno de teta, evaluado en el límite de integración de 0 a 1 por la diferencial de teta. Entonces el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por la diferencial de x más y por la diferencial de y, y esto es igual a la integral de 0 a 2pi, evaluando en el límite de integración vamos a tener 1 entre 2 menos 1 entre 3 coseno de teta por la diferencial de teta. Vamos a tener que el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por la diferencial de x más y por la diferencial de y esto es igual a resolver esta integral vamos a tener 1 entre 2 por teta menos 1 entre 3 seno de teta, evaluado en el límite de integración de 0 a 2pi. Evaluando en el límite de integración vamos a tener que el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por la diferencial de x más y por la diferencial de y esto es igual a 1 entre 2 por 2pi menos 1 entre 3 seno de 2pi. Y en conclusión vamos a tener que el trabajo es igual a la integral sobre la curva C de x por y por la diferencial de x más y por la diferencial de y esto es igual a pi joules. Comprobando con Simbolat, al introducir nuestra integral en este programa, vemos que nos da como resultado pi. Y una aproximación sería 3.14. Ahora vamos a ver un caso particular del teorema de Green, que es la integral de línea para el área. Si R es una región plana, limitado, acotado por una curva simple C, cerrada y suave a trozos, orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el área de R está dado por el área es igual a 1 entre 2 por la integral sobre la curva C de x por y menos y por x. Esta aplicación del teorema de Green se da cuando la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 1. Vamos a recordar que el área es igual a la integral doble sobre la región R del diferencial de área. Y también vamos a recordar el teorema de Green, que nos dice lo siguiente, que la integral sobre la curva C de m por la diferencial de x más n por la diferencial de y es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por la diferencial de área. Entonces, para demostrar esta expresión que tenemos aquí, vamos a tener que la integral sobre la curva C de m por la diferencial de x más n por la diferencial de y es igual a la integral doble sobre la región R de 1 por la diferencial de área. Sabemos que esto es 1 porque esta aplicación del teorema de Green solamente se da cuando las derivadas parciales, aquí la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 1. Entonces vamos a tener que la integral sobre la curva C de m por la diferencial de x más n por la diferencial de y es igual al área de la región R. Sabemos que esto es igual al área.
Entonces, por eso tenemos aquí el área de la región R. Si M es igual a menos Y entre 2 y N es igual a X entre 2, entonces el área de la región R es igual a la integral sobre la curva C de menos Y entre 2 por el diferencial de X más X entre 2 por el diferencial de Y. Si sacamos a 1 entre 2 para fuera de la integral, vamos a tener que el área de la región R es igual a 1 entre 2 por la integral sobre la curva C de X por el diferencial de Y menos Y por el diferencial de X. Y como podemos observar, ya hemos demostrado la integral de línea para el área, que es un caso particular del teorema de Green. Vamos ahora con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice utilizar una integral de línea para hallar el área de la región R. R, región acostada por la gráfica de X elevado a la 2 más Y elevado a la 2 es igual a A elevado a la 2. Graficando en GeoGebra, X elevado a la 2 más Y elevado a la 2 igual a A elevado a la 2, tenemos esta circunferencia. Parametrizando, vamos a tener, parametrizando a C, X de T es igual a coseno de T y Y de T es igual a seno de T. Y el diferencial de X es igual a menos a seno de T por el diferencial de T. Y el diferencial de Y es igual a coseno de T por el diferencial de T. Y esto varía de 0 a 2pi. Recordando que la integral de línea para área es igual a 1 entre 2 por la integral sobre la curva C de X por el diferencial de Y menos Y por el diferencial de X. También hay que recordar la parametrización que hicimos. Y ya teniendo estas informaciones, podemos plantear la integral de línea para área, donde vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2 por la integral de 0 a 2pi, donde se encuentra X, lo vamos a sustituir por A coseno de T. Donde se encuentra el diferencial de Y, lo vamos a sustituir por A coseno de T por el diferencial de T. Donde se encuentra Y, lo vamos a sustituir por A seno de T. Y donde se encuentra el diferencial de X, lo vamos a sustituir por menos A por seno de T por el diferencial de T. Entonces nos va a quedar A coseno de T por A coseno de T por el diferencial de T menos A seno de T menos A por seno de T por el diferencial de T. Entonces vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2 por la integral de 0 a 2pi. Realizando estas multiplicaciones vamos a tener A elevado a la 2 coseno de A elevado a la 2 de T más A elevado a la 2 seno elevado a la 2 de T por el diferencial de T. Entonces vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2 por la integral de 0 a 2pi. Sacando a elevado a la 2 como factor común, vamos a tener A elevado a la 2 por coseno elevado a la 2 de T más seno elevado a la 2 de T por el diferencial de T. Recordando la identidad trigonométrica, donde tenemos que coseno elevado a la 2 de T más seno elevado a la 2 de T es igual a 1. Entonces, esta parte que tenemos aquí es igual a 1. Vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2 por la integral de 0 a 2pi por A elevado a la 2 por el diferencial de T. Al resolver esta integral que tenemos aquí, vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2
por a elevado a la 2 por t, evaluando los límites de integración de 0 a 2pi. Y esto es igual, evaluando los límites de integración, a 1 entre 2 por 2pi por a elevado a la 2. Y vamos a llegar a la conclusión de que el área es igual a pi por a elevado a la 2 unidades cuadradas. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio y vamos a ver que vamos a llegar a la misma conclusión, pero como una integral doble. Entonces, dijimos anteriormente que esta es la gráfica de x elevado a la 2 más y elevado a la 2 igual a elevado a la 2. En coordenadas polares, recordando que x es igual a r coseno de teta, que y es igual a r seno de teta y que r elevado a la 2 es igual a x elevado a la 2 más y elevado a la 2. Y que diferencial de área es igual a r por el diferencial de r por el diferencial de teta. Entonces vamos a tener que r varía de 0 a y que teta varía de 0 a 2pi. Recordando que el área es igual a la integral doble sobre la región R del diferencial de área. Y también vamos a recordar que R varía de 0 a A y que teta varía de 0 a 2pi. Y el diferencial de área es igual a R por el diferencial de R por el diferencial de teta. Planteando nuestra integral doble, vamos a tener que el área es igual a la integral de 0 a 2pi con respecto a la variable teta y la integral de 0 a A con respecto a la variable R de R. Integrando con respecto a la variable R, vamos a tener que el área es igual a la integral de 0 a 2pi r elevado a la 2 entre 2 evaluando los límites de integración de 0 a por el diferencial de teta. Evaluando los límites de integración vamos a tener que el área es igual a la integral de 0 a 2pi de a elevado a la 2 entre 2 por el diferencial de teta. Resolviendo esta integral, vamos a tener que el área es igual a elevado a la 2 entre 2 por teta, evaluando el límite de integración de 0 a 2pi. El área es igual a a elevado a la 2 entre 2, evaluando el límite de integración vamos a tener 2pi. Entonces, el área es igual a pi por a elevado a la 2 unidades cuadradas. Y esto fue lo mismo que nos dio anteriormente resolviendo este problema por la integral de línea para el área. Aquí también lo hemos comprobado con Symbolab y podemos observar que hemos llegado a la misma conclusión, que esto es igual a pi por a elevado a la 2. Continuando con el ejercicio número 6, el ejercicio número 6 nos dice utilizar una integral de línea para hallar el área de la región R. R, región acotada por la gráfica de y igual a 5x menos 3 y y igual a x elevado a la 2 más 1. Graficando en GeoGebra, tenemos que esta parte de aquí, esta línea recta,
corresponde a y igual a 5x menos 3. Esta parte va a ser C sub 1 y C sub 1 es y igual a 5x menos 3 y al derivar vamos a tener el diferencial de y es igual a 5x en el intervalo de 4 a 1. Esta parte que vemos aquí es la gráfica de y igual a x elevado a la 2 más 1. Y esto va a ser C2. C2 es y igual a x elevado a la 2 más 1. Al derivar vamos a tener que diferenciar de y es igual a 2x por el diferencial de x en este intervalo de 1 a 4. Esta parte que vemos aquí sombreada de azul es la región y el área de la región es aproximadamente 4.5. Recordando que lo que tengo aquí es la integral de línea para área. En este caso vamos a tener C1 más C2. La unión de estos dos va a ser igual a C. Entonces vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2 por la integral sobre la curva C1 de x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x más 1 entre 2 por la integral sobre la curva C2 de x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x. Recordando que esto corresponde a C1 y que esto que tengo aquí corresponde a C2. Entonces vamos a plantear nuestra integral de línea para área. El área es igual a 1 entre 2 por la integral de 4 a 1, sustituyendo donde se encuentra el diferencial de y, lo vamos a sustituir por 5 por el diferencial de x. Entonces aquí nos va a quedar 5 por x por el diferencial de x menos donde se encuentra y, lo vamos a sustituir por 5x menos 3 y vamos a tener 5x menos 3 por el diferencial de x más 1 entre 2 por la integral de 1 a 4 de 2x elevado a la 2 por el diferencial de x. Aquí lo que estoy haciendo es sustituyendo donde se encuentra el diferencial de y, lo voy a sustituir por 2x por el diferencial de x y me va a quedar este resultado menos donde se encuentra y, lo voy a sustituir por x elevado a la 2 más 1 por el diferencial de x. Entonces el área es igual a 1 entre 2 por la integral de 4 a 1 de 5x menos 5x más 3 por el diferencial de x. En este caso lo que estoy haciendo es sacando al diferencial de x como factor común. Más 1 entre 2 por la integral de 1 a 4, 2x elevado a la 2 menos x elevado a la 2 menos 1 por el diferencial de x. Aquí también estoy haciendo lo mismo, sacando el diferencial de x como factor común. El área es igual a 1 entre 2 por la integral
de 4 a 1, agrupando los términos semejantes, podemos observar claramente que como tienen signos opuestos, se va a cancelar y me va a dar 0. Entonces me va a quedar 3 por la diferencial de x, más 1 entre 2 por la integral de 1 a 4, x elevado a la 2 menos 1. Aquí lo que hice fue agrupar los términos semejantes por la diferencial de x. Al resolver estas integrales, vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2 por 3x, evaluado en el límite de integración de 4 a 1, más 1 entre 2 por 3 por x elevado a la 3 entre 3, menos x evaluado en el límite de integración de 1 a 4. Evaluando los límites de integración, vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2, 3 menos 12, más 1 entre 2 por 64 entre 3 menos 4 menos 1 entre 3 menos 1. Al resolver estas operaciones vamos a tener que el área es igual a 1 entre 2 por menos 9 más 1 entre 2 por 18, y esto es igual a menos 9 entre 2 más 18 entre 2, y esto es igual a 9 entre 2, y esto es aproximadamente 4.5. Ahora vamos a resolver este mismo ejercicio, pero como una integral doble. Recordando que esta parte de aquí corresponde a la gráfica de y igual a 5x menos 3. Y esto que podemos observar corresponde a la gráfica y igual a x elevado a la 2 más 1. Esta parte que vemos sombreada es la región, y el área de la región es aproximadamente 4.5. En este caso vamos a tener que x varía de 1 a 4 y y varía de 5x menos 3 a x elevado a la 2 más 1. Recordando que el área es igual a la integral doble sobre la región R de diferencial de área. Sabemos que x varía de 1 a 4 y que y varía de 5x menos 3 a x elevado a la 2 más 1. Y que el diferencial de área es igual al diferencial de y por el diferencial de x. Planteando nuestra integral, vamos a tener que el área es igual a la integral de 1 a 4 con respecto a la variable x, y la integral de 5x menos 3 a x elevado a la 2 más 1 con respecto a la variable y. Integrando con respecto a la variable y, vamos a tener que el área es igual a la integral de 1 a 4 de y, evaluando el límite de integración de 5x menos 3 a x elevado a la 2 más 1 por la diferencial de x. Evaluando el límite de integración, vamos a tener que el área es igual a la integral de 1 a 4 de x elevado a la 2 más 1 menos 5x más 3 por la diferencial de x.
vamos a tener que el área es igual a la integral de 1 a 4 de x elevado a la 2 menos 5x más 4 por el diferencial de x. Al resolver esta integral vamos a tener que el área es igual a x elevado a la 3 entre 3 menos 5 x elevado a la 2 entre 2 más 4x evaluado en el límite de integración de 1 a 4. Evaluando los límites de integración vamos a tener que el área es igual a 1 elevado a la 3 entre 3 menos 5 por 1 elevado a la 2 entre 2 más 4 por 1 menos 4 elevado a la 3 entre 3 más 5 por 4 elevado a la 2 entre 2 menos 4 por 4. Al resolver estas operaciones vamos a tener que el área es igual a 9 entre 2 unidades cuadradas. Y hemos comprobado que al resolverla de las dos maneras nos da el mismo resultado. También lo vamos a comprobar con Simbolab y al introducir nuestra integral podemos observar que hemos llegado a la misma conclusión, que eso es igual a 9 entre 2. Y una aproximación decimal sería 4.5. En conclusión, ya para terminar esta presentación, hemos demostrado que el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes en R2. Una aplicación del teorema de Green es poder determinar el área de una región como una integral de línea. El teorema de Green solo se aplica a curvas cerradas que están orientadas en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya para concluir lo dejaré con esta frase motivadora que nos dice: la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Lo que esta frase motivadora nos quiere dejar dicho es que muchas veces solo hablamos sobre nuestro propósito o meta, pero solamente se queda hablado y nunca comenzamos a actuar. Debemos de dejar de hablar menos y comenzar a actuar más para que nuestra meta o propósito podamos cumplirla algún día. Esta frase es de Walt Disney. Los recursos que he utilizado son los siguientes: Wolfram Alpha, YouTube, Simbolab, Google, GeoGebra y PowerPoint. La bibliografía es la siguiente: Cálculo 2 de varias variables, novena edición, Ron Larson y Bruce Edwards, y Purser, Cálculo capítulo 14. Muchas gracias.